Hola, soy Daniel Noriega. Esta es mi presentación para la tarea Tres Guitarristas. Pertenezco al grupo 8005-890. Debíamos escoger tres artistas, guitarristas. Yo escogí a María Luisa Nido debido a que es una representación de la mujer, especialmente en épocas donde era mal visto que una mujer no estuviera persiguiendo la idea de ser ama de casa. También en una época donde la alta aristocracia decía que el ser músico era de burdel y además de gente de mala vida. A Chuck Berry, que también representación de los afro dentro de la música y además el creador de un símbolo de uno de los géneros más importantes del planeta, el rock and roll. Y Andrés de Segovia, que guarda un espacio personal gracias a mi bisabuelo José María, quien era un español que escapa de Asturias a Colombia por la guerra franquista. María Luisa Nido nació en el 26 de enero de 1907 en Morón, Argentina. Ella desde muy pequeña empezó a mostrar prodigio para la guitarra. Su padre fue quien la introdujo y fue su primer profesor. A los 9 años hizo su primera presentación de recital solista y a los 19 años escribió una de las obras que la volvió más famosa, que era Arte Norteño. María Luisa no solamente mostró una gran capacidad de interpretación, sino se puso un rol en la vida, el que era poner a la guitarra en una posición enaltecida, y para eso empezó a ser profesora. Dentro de la época que fue profesora creó un sinnúmero de cartillas educativas y también aportó muchísimas obras compuestas por ella para la interpretación dentro de cámara y solista. Eh, la figura más importante de ella fue la figura de la resiliencia y la devoción a la enseñanza y la guitarra como tal. Ella muere en España en 1996, en Tarragona, puesto que después de que empezó su carrera artística, fue España el nicho donde estaba la cultura alrededor de la guitarra quien la aceptó. Chuck fue un representante sumamente importante de la cultura contemporánea, porque gracias a él y a otros dentro de su época tiempo se empezó a formar un pequeño nombre llamado el rock and roll. Él nació en 1926 en San Luis, combinando rhythm and blues con country, una energía bastante fuerte, y fue uno de los precursores del uso masificado de la guitarra eléctrica. Toda su composición se basaba dentro de las distorsiones y los riffs que eran capaces de producir sus guitarras. Ayudó a masificar la idea de la guitarra como instrumento principal, que es algo que relaciona a todos los integrantes de los guitarristas que elegí. Él desde muy pequeño aprendió la guitarra porque Chuck era hijo de dos pastores del gospel negro en Estados Unidos. Él encuentra su primer guitarra en un granero, que le faltaba una guitarra, y su padre le permitió continuar con su carrera artística dentro de las presentaciones de la iglesia. Fue cantante, guitarrista, compositor, y su carrera fue un extendido camino de décadas de presentación. Incluso su última presentación lo hizo alrededor de los 89 años. Chuck fue un himno cultural, tanto así que hay una pequeña anécdota. Si ven en una de las imágenes está Marty McFly de la película Volver al Futuro, donde él viaja al pasado y hace una interpretación de Chuck Berry. Incluso hace su famoso Caminado del Pato, y el primo de Chuck, que estaba tocando en ese momento en el colegio al que va McFly, le dice: hey Chuck, por el teléfono, mira el sonido que estabas esperando. Y así es como supuestamente nace el sonido de Chuck Berry. Esa es la influencia cultural que tuvo Chuck Berry en la historia de la guitarra. El siguiente es Andrés de Segovia. Mi abuelo, al ser español, siempre tuvo la guitarra española y la guitarra flamenca y clásica muy metida en el corazón. Era parte del folclore de las personas de España. Él era un campesino, y cuando llegó a Colombia extrañaba a su patria a través de la música. Y Andrés de Segovia era uno de esos guitarristas que él escuchaba mucho. Andrés de Segovia nació en 1893 en España,
y desde muy joven presentó un solo propósito: ser guitarrista. Él era hijo de marqués de la alta alcurnia, entonces también tuvo que sortear a través de la cultura la idea de que le rechazaran el que quisiera ser músico, puesto que decían que era, una vez más, de gente de mala vida y que él no iba a hacer nada en su vida sino vivir de canturías y bebidas. Sin embargo, él, muy dedicado, también se volvió un compositor y artista y logró enaltecer la guitarra lo suficiente para convertirse en un instrumento al nivel del violín y otros instrumentos de cuerda de cámara. De hecho, en una entrevista que le hacen en Señal Memoria, que les recomiendo mucho el artículo, tienen unas disecciones de unas entrevistas que se le hizo a él, y en esas dice la siguiente frase: yo suelo decir siempre que he dedicado mi vida a 4 cosas. Primera, redimir la guitarra de flamenco. Segundo, exponer su mérito por todo el mundo. Tercera, hacer un repertorio el cual me han ayudado casi todos los músicos contemporáneos. Y quinta, se equivoca, es cuarta, influir en los directores de conservatorios, academias y universidades para que enseñen la guitarra al mismo nivel de dignidad que el violín. Esto lo dijo en 1991. Y Otto Griff, que fue un musicólogo colombiano, descendiente de daneses que se vinieron al país, fue quien hizo este repertorio y encuentros con el señor Andrés Segovia. Si hoy en día pensamos en la guitarra, es el primero de los instrumentos que se nos viene a la cabeza. Y el que lo hayan vuelto algo de clase y enaltecido es gracias a este tipo de personajes que dedicaron su vida a ella. Y gracias también a gente como Chuck, que no intentaba enaltecerla, sino la convirtió en un estilo muy propio, porque llegó a través de las generaciones y las razas, que la convirtieron en el instrumento más tocado en el mundo. Muchísimas gracias.